Doctor, ¿cómo le va? Buenos días, Martín Sémora lo saluda. Martín, ¿cómo estás? Muy bien, doctor. Tratando de entender un poco esto que se está diciendo en los últimos días, ¿no? La posibilidad de que, si la condenan, haya un indulto para la vicepresidenta. Primero expliquemos qué es el indulto y después, doctor, si es que en realidad se puede aplicar en este caso. Bueno, primero el indulto es una facultad que la propia Constitución le reconoce al presidente de la Nación, por el cual puede de alguna manera perdonar absolutamente la pena impuesta a un condenado, o también otra opción es la conmutación de pena, que es reducir la pena que se le imponga en una determinada sentencia condenatoria. Eso es el indulto. Es una facultad exclusivamente presidencial. Hay que diferenciar con lo que es la amnistía, sí, que la amnistía es no solamente que perdona absolutamente la pena, sino que también borra la responsabilidad penal, es decir, borra el hecho imputado o por el cual se condena a determinada persona, pero la amnistía es una facultad del Congreso de la Nación en virtud del artículo 75, inciso 20. O sea que dependiendo de la alternativa que se elija, será el presidente o el Congreso de la Nación quien pudiese intervenir. Eso como primera aclaración. Con respecto a tu pregunta, a si en esta causa sería posible que el presidente utilizase la facultad del indulto, en principio sí, digamos, porque hay toda una discusión. Primero, el indulto, los requisitos que la propia jurisprudencia viene estableciendo, es de que se trate de un delito federal, que en este caso los dos delitos que se le imputan a la vicepresidente son delitos federales, y además también que es una discusión técnica si puede proceder el indulto cuando la persona está procesada o hay que esperar que esté condenada con sentencia firme. La jurisprudencia, la Corte Suprema de Justicia ha reconocido que el indulto sería procedente en caso de que no esté finiquitado el proceso, como es el presente, donde todavía aún no hay sentencia de primera instancia. Claro. Recordemos que el proceso de la vicepresidente seguramente tendrá sentencia de primera instancia en los próximos meses, pero la vicepresidente, si tuviese una sentencia adversa, podrá apelar la misma y le quedan dos instancias más, que es la Cámara de Casación Penal y en su caso la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por lo tanto, la firmeza de la condena, yo creo que van a pasar muchos años para que realmente quede en ese estado, si es que la sentencia es condenatoria. Ahora, no obstante, reitero que la jurisprudencia, la propia Corte ha reconocido que el indulto podría proceder incluso en casos de que no haya sentencia firme. Claro, es decir que si el presidente lo quisiera, podría, ni bien terminada esta causa, indultar a Cristina. Podría hacerlo según la propia jurisprudencia de la Corte, hoy mismo si quiere. Claro. Ahora, el inconveniente más bien político que si lo hiciese es de que al utilizar la figura del indulto está reconociendo que la vicepresidenta tiene responsabilidad penal. Es decir, si el indulto es la figura elegida, lo que se hace es exceptuar de la pena al condenado, pero se reconoce que la culpabilidad de la vicepresidente es correcta. Claro. Por lo tanto, yo creo que políticamente no políticamente. Creo que sea viable esta opción. La matás políticamente si la indultás. Sí, y es reconocer institucionalmente que la vicepresidenta es culpable, cuando la postura del presidente ha sido en los medios de comunicación de que la vicepresidenta no tiene que ser imputada por ningún tipo de delito en esta causa. Claro. Ahora, para que se dé esta figura del indulto, ¿se tienen que cumplir algunas condiciones, algunos requisitos, o es a simple voluntad del presidente? Es voluntad del presidente, pero como yo te decía, tiene que ser un delito de jurisdicción federal, que es el caso como el presente. Acá se le imputan dos delitos, que es defraudación al Estado y asociación ilícita, son dos delitos que están en el Código Penal de jurisdicción federal. No tiene que tratarse de un delito que sea acusado por la Cámara de Diputados, que no es el caso. Y la discusión, hay dos discusiones que ayer los doctrinarios han estado hablando. Una, como te decía, si es necesaria o no que la sentencia condenatoria presunta esté firme. Y la otra es que para algunos doctrinarios el delito de defraudación del Estado no sería posible de que el presidente indulte bajo ese delito, porque estaría violando el artículo 36 de la propia Constitución por ser un atentado contra la democracia. Claro. Pero esa hoy en día es una discusión técnica entre profesores y doctrinarios y especialistas en la materia, pero la Corte no se pronunció sobre ese caso, así que si
vamos a suponer, sucediese algo así, en última instancia va a ser la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que va a determinar la legalidad o no de ese posible indulto. Pero como yo te decía, yo creo que el presidente no elegiría esa alternativa porque de alguna manera sería reconocer la culpabilidad de la vicepresidenta. Claro. Hay varios temas en realidad que surgieron y que sembraron algunas dudas. Por ejemplo, también se coló algunos comentarios del Frente de Izquierda donde dijeron que pedir la inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos era inconstitucional. En ese sentido, ¿tienen razón o hicieron un análisis equivocado? Mira, yo siempre digo que el decir que algo es inconstitucional o no, independientemente de la opinión de un especialista o de quien sea, siempre el que termina determinando eso es el Poder Judicial, nos guste o no. O sea, el Poder Judicial es el único que puede realmente decidir sobre esa cuestión. En el sistema jurídico argentino está contemplado como una sanción accesoria, entonces, por lo tanto, hasta el momento la Corte nunca se pronunció en contra de la inconstitucionalidad de esa sanción accesoria. O sea que lo que puede pensar el Frente Izquierdo, lo que puedo pensar yo sobre el tema, es solamente una opinión. Claro, que hasta el momento la Corte en este sentido ha dicho que es totalmente válida esta sanción accesoria, y en su caso, si se condenase a un funcionario y se inhabilita de por vida, como establece el ordenamiento jurídico, el funcionario deberá ser planteado ante el Poder Judicial y el Poder Judicial decidirá si es o no. Pero hasta el momento es reconocido válidamente desde el punto de vista constitucional esa sanción accesoria. Bien. Doctor, por último, para no robarle mucho tiempo, a las cuestiones ya puntuales de la causa. Primero, los alegatos de los fiscales, donde se introdujo los chats de José López, algo que no se había debatido durante el juicio y que, por supuesto, a raíz de eso, la vicepresidenta pidió ampliar su declaración. ¿Se pueden hacer ambas cosas e introducir esto que la presidenta dice es prueba nueva que no se había tratado y solicitar o rechazar la solicitud de ampliación de declaración que hizo la presidenta? A ver, yo creo que esta causa tiene una matiz bastante especial, que estamos hablando de que se está juzgando a la segunda autoridad del Ejecutivo, por lo tanto creo que el Poder Judicial y también en este caso digamos las partes, deberían ser cuidadosos con respecto al procedimiento a seguir. Acá si el juzgado, si el Poder Judicial decidió incorporar prueba nueva posterior a la declaración indagatoria de la vicepresidente, creo que lo correcto para garantizar el derecho de defensa y evitar cualquier tipo de nulidades en la causa hubiese sido que se le permita a la vicepresidente ampliar su declaración indagatoria en el marco del juicio. Ella eligió lo hizo desde el punto de vista mediático, que no tiene ningún tipo de validez legal, pero sí hay que reconocerle que desde el punto de vista social y político lo tiene. Entonces yo creo que para garantizar el derecho de defensa, en este caso de una persona que todavía tiene presunción de inocencia, debería haberse permitido la ampliación de la declaración indagatoria. El problema, creo que esta causa está muy politizada y mediatizada, donde hay acusaciones de ambas partes, y acá lo más peligroso, creo que se está debatiendo poco, es de que independientemente de las simpatías políticas que pueda generar Cristina Fernández o Mauricio Macri, entonces a partir de ahora, la comisión de un delito por funcionarios inferiores al presidente o al vicepresidente de la Nación, lo van a hacer responsable a la máxima autoridad de este accionar. Creo que va a ser complicado conseguir un candidato a presidente porque tienen que hacerse responsables de lo que hagan más de 4.000 o 5.000 funcionarios que están bajo su órbita. Claro. Entonces, por lo tanto, me parece que la discusión a posteriori de esto es determinar si en este tipo de causas se le puede imputar responsabilidad jurídica al presidente de la Nación por el accionar de los funcionarios inferiores. Bien. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. A disposición de usted y saludo a todos. Que tenga un buen día. Hablamos con el doctor Martín Viola.